Hola, mi nombre es Max Galindo. Tengo entre aproximadamente 3 y 4 años entrenando redes neuronales. Soy físico, tengo una maestría en ciencias de la computación por la UNAM y también tengo experiencia poniendo en producción sistemas o modelos en sistemas reales. Déjame contarte hacia dónde vamos con todo esto. Este es el primer video de una serie donde vamos a estar construyendo una red neuronal desde cero, sin ningún framework, sin ninguna librería, solo Python puro. La finalidad es entender cómo es que una red neuronal aprende y cómo es que una red neuronal aprende utilizando un algoritmo que se llama backpropagation. Este algoritmo utiliza un concepto básico pero clave, que es la derivada. Entonces empecemos justo por ahí, entendiendo qué es la derivada y cómo es que nos ayuda a que una red neuronal aprenda. Entonces, para comenzar, abrimos un notebook en blanco y comenzamos con algo muy básico, que es una función en Python. Ahorita no nos concentremos en por qué esta función, sino más bien en lo que hace, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un valor, digamos que es x igual a 3, lo que nos va a hacer nuestra función es mapear ese número hacia otro número. Y podemos graficarla para ver su forma, ¿no? Entonces, para graficarla vamos a usar NumPy y también vamos a usar Matplotlib. Empezamos definiendo un rango en donde queremos graficar, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero graficar desde -5 a 5, dando pasitos de 0.25. Esta parte de código lo que hace es simplemente crearnos una lista de números desde el rango que yo defino. Es un rango abierto, es decir, déjenme les muestro. Entonces empezamos en -5, que es el que yo definí, pero si se fijan no llegamos hasta el 5, sino hasta 4.75. También pueden observar que vamos en pasos de 0.25. Empezamos en -5, luego bajamos a 4.75, es decir, menos 0.25, y así sucesivamente. Después lo que hacemos pues es definir nuestras yes, ¿no? Entonces nuestras yes justamente va a ser nuestra función evaluada en todo este conjunto de puntos que ya habíamos definido, ¿no? En nuestras x. Entonces nuestras x pues van a ser estos valores. Y por último, para graficarla, pues ya solamente utilizamos Matplotlib. Entonces plt.plot, en el eje y, en el eje x, perdón, nuestras x, y en el eje y, pues nuestras y. Y lo que tenemos es una parábola, sube, baja hasta el fondo y vuelve a subir. Ahora, si alguien nos preguntara la derivada de esta función, lo primero que haríamos de inmediato sería irnos a la expresión y, usando las reglas que nos enseñaron en nuestras clases de cálculo, pues sacábamos la derivada, ¿no? Que en este caso sería 6x menos 4. Pero la realidad es que cuando nosotros estamos entrenando una red neuronal con miles de millones de parámetros, derivar a mano cada uno de estos es prácticamente imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es utilizar una aproximación numérica de la derivada. Si nosotros buscamos en internet derivada, lo que vamos a encontrar justamente va a ser su definición, que la derivada de una función en un punto se define como el límite cuando h tiende a 0. ¿Y qué es h? H es solamente un numerito. Entonces el límite cuando h tiende a 0 de mi función evaluada en x desplazada gracias a este numerito menos mi función evaluada en el punto original x, todo esto entre h. Entonces aquí hay dos cosas importantes que hay que mencionar. Una es que nunca podemos dividir entre 0, es decir, por eso siempre tomamos el límite. Y aparte, también al tomar el límite, si nosotros nos fijamos en esta grafiquita, lo que hace es que al tomar el límite, cuando h es muy muy pequeñita, es decir, estas dos puntos de aquí están muy juntos, obtenemos una muy muy buena aproximación de lo que puede ser, de lo que es mi derivada, que como nos enseñaron en nuestras clases de cálculo, también lo podemos decir como la pendiente de la recta tangente a la curva o a la gráfica de mi función, ¿no? Esto de una forma o en un sentido gráfico.
Entonces, otra cosa también es que nosotros no, en CPU, en nuestra computadora, nosotros no podemos tomar o hacer arbitrariamente pequeño este número h. ¿Por qué? Porque la representación en memoria de los números en nuestra CPU pues es finita. Entonces, tarde o temprano que vamos a llegar a un tope. Pero haciéndolo suficientemente pequeño, este número h, podemos llegar a una muy buena aproximación de lo que es la derivada. Entonces, ¿qué me dice esta definición? Lo que me está diciendo es que si yo tomo mi parámetro de entrada o mi x, es decir, yo me paro en un punto de mi función en x y luego yo también me desplazo un poco hacia la derecha, en este caso tenemos este número, yo puedo hacer esta resta, que es justamente lo que teníamos de este lado, ¿no? F de x más h menos f de x. Y lo que voy a tener es, esto lo que me está diciendo es cómo reacciona mi función a este cambio o este empujoncito que yo le di a la x. Es decir, cómo reacciona mi función a un cambio en mi parámetro de entrada. Se va a quedar igual, decrece, crece. En este caso, nosotros estamos parados en x igual a 3. Entonces, que es aproximadamente aquí, en el caso particular de mi función. ¿Qué va a pasar si yo me muevo un poquito? Es decir, si yo muevo mi parámetro un poquito hacia la derecha, mi x un poquito hacia la derecha, pues yo veo que mi función crece. Entonces, yo como espero que mi función reaccione a este cambio, pues con un aumento. Y esta resta lo que me dice es justamente ese aumento, es decir, cuánto aumenta mi función. Y en este caso, pues me da que aumenta 0.00014. Si yo hago esto cada vez más pequeño, pues obviamente me va a dar números un poquito más precisos. Pero para que veamos justamente el cambio, pues dejémoslo así, ¿no? Es decir, pues sí, mi función cambia. Cambia cuando yo me muevo un poquito hacia la derecha. Ahora, esto me da un valor positivo y un poco grande. ¿Qué pasa si yo me muevo de este lado de mi función? Es decir, digamos en x igual a menos 3. En x igual a menos 3, lo que va a pasar es que yo estoy en x igual a menos 3, que es aproximadamente aquí, ¿no? Si yo me muevo un poquito hacia la derecha, lo que veo es que mi función decrece, es decir, disminuye su valor. Entonces, esta resta lo que me debe reflejar es justamente eso. Entonces, veámoslo. Y justamente me dice que el valor o el cambio de mi función es de menos 2.17, perdón. Entonces, justamente hasta me da un signo negativo, ¿no? Que me dice que mi función está decreciendo. Ahora, parémonos justamente aquí, en esta parte que es aproximadamente 2/3. Aquí, ¿qué creen ustedes que pase? Pues justamente mi función en esta parte ya no está cambiando mucho, es decir, no crece mucho ni decrece mucho. Entonces, lo que yo espero aquí es que el cambio sea mínimo, que sea muy pequeño. Y justamente me da 0.029, que es casi cero, muy diferente a lo que me estaba dando anteriormente, ¿no? Que era menos 2 y algo, o que era 1.4. Si yo hago más pequeño esto, pues justamente me da valores más precisos, ¿no? Por ejemplo, volvamos a x igual a 3, me da valores todavía más y más pequeños. Esto por parte del el numerador de esta expresión, de este límite. Ahora, si yo divido esto entre h, lo que estoy aquí obteniendo es justamente la relación entre cómo reacciona mi función a el cambio que yo le estoy haciendo a su parámetro de entrada, o en términos de cálculo, la pendiente a la recta tangente. Entonces, en este caso me da justamente 14. Si yo aquí regreso a mi expresión y ya habíamos calculado la derivada de esta expresión, ¿no? Que era 6x menos 4. Entonces, 6x, que es 6 por 3, que es 18, menos 4, que es 14, es el valor de la derivada.
De igual forma, si yo me voy aquí a menos 3, como espero que sea mi derivada, pues obviamente negativa, ¿no? Y justamente es menos 21. Ahora yo me voy a mi 2/3, que era donde yo dije que mi función no cambiaba tanto, y me da un valor muy cercano a 0. Obviamente, entre yo más hago más chiquito esto. Bueno, aquí obviamente es el tema este que les decía de que vamos a llegar justamente a un tope de representación numérica. Aquí ya lo alcanzamos, pero para que se vea más claro, obviamente el valor va a ser 0, ¿no? Pero para que se vea más claro, por ejemplo, vámonos aquí. Aquí mi derivada es 14, es decir, todavía lo soporta, pero mientras yo aumento más esto, justamente voy a llegar a este tope que les menciono, ¿no? Entonces, pero en resumen, pues la derivada es esto, ¿no? O sea, nos mide cómo reacciona mi función a un cambio en nuestros parámetros o en este caso nuestro parámetro de entrada. Pero cuando nosotros entrenamos una red neuronal no tenemos un solo parámetro, sino que tenemos miles de millones. Entonces hagamos un ejemplo con 3. En este caso yo tengo una función D que depende de otros 3 parámetros, A, B y C. A vale 2, B vale menos 3 y C vale 10. Entonces yo quiero derivar solamente respecto a A. Entonces, es decir, solamente voy a empujar A. Digamos que en este caso mi H vale esto y mi D, entonces aquí yo voy a tener un D1, ¿no? Que es el valor original de mi función. Y después yo empujo A, entonces voy a tener otra D, así. Entonces mi derivada, como nosotros habíamos dicho, es mi valor final menos mi valor inicial, todo esto entre H. Pero antes de mostrar el resultado hay que analizar un poquito lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, al principio yo tengo mi D1, ¿cierto? Que está multiplicando A por B más C. Entonces, A en este momento vale 2 y B vale menos 3, que es menos 6, más C, que es 10, entonces es menos 4, ¿cierto? Ahora, yo dije que voy a empujar un poquito hacia la derecha, es decir, voy a aumentar el valor de A un poquito. Entonces, al momento de que yo aumento A, este producto, si ustedes observan bien, se va a hacer más negativo, es decir, va a decrecer, porque estoy multiplicando A, que ahora vale un poquito más que antes, que está multiplicando a menos 3. Entonces, este producto justamente se va a hacer todavía más negativo. Y luego tengo el término C. En este caso, el término C pues no está influyendo en nada, entonces se queda prácticamente igual. Pero en total, el cambio en mi función D va a ser que mi función D va a decrecer. Entonces, ¿cómo espero que sea la derivada? Pues justamente negativa. Y aquí está el resultado, menos 3. Ahora pongamos atención, si yo derivo mi D respecto a A solamente, pues lo único que me va a quedar es la derivada de A por B respecto a A me da B. La derivada de C respecto a A me da 1. Perdón, me da 0. ¿Cierto? Entonces solamente me queda que la derivada de D respecto a A es B, que B vale menos 3 y es justamente el valor que obtenemos aquí. Hagamos algo similar, pero ahora cambiando B. B, en este caso, otra vez, lo que va a cambiar es justamente mi producto, ¿no? Pero ahora, ¿cómo cambia? A se queda igual y B lo aumentamos un poquito, es decir, ahora en lugar de ser menos 3 va a ser menos 2 punto y algo. Por lo tanto, este producto se está haciendo más positivo, es decir, crece. Y otra vez C, en este caso, no nos aporta nada. Por lo tanto, si este producto crece, esto se queda igual, mi derivada la voy a esperar justamente positiva. Y ahora observen qué valor está aquí, es el 2. Si yo derivo D respecto a B, otra vez solamente me va a quedar A, que A vale 2, ¿cierto? Bueno, entonces ahora por último es el caso un poquito que es diferente, que es C. Entonces ahora voy a cambiar C. Pero antes de cambiarlo, veamos algo
interesante, ¿no? Que es, yo tengo que mi D original es A por B más C, pero en este caso yo voy a aumentar o voy a cambiar, voy a darle un empujoncito a C, y esto luego lo puedo volver a escribir y agrupar de esta forma. Entonces lo que voy a tener es que D va a ser igual a D más H. En este caso yo fácilmente puedo ver que el cambio que yo aplico a A directamente se va a aplicar a todo D, es decir, el mismo cambio, la misma cantidad que yo empujo a mi parámetro de entrada va a ser por la misma cantidad que mi función cambia. Entonces, ¿cómo espero que sea la relación entre estos dos? Pues de 1, ¿no? Entonces, mi derivada yo la espero justamente que valga 1. Bueno, numéricamente pues esto ya es 1, ¿no? Ahora, el problema real cuando nosotros estamos entrenando una red de verdad es que el resultado pasa por miles y miles de operaciones encadenadas. Entonces, ¿cómo podemos calcular el gradiente a través de todas estas operaciones? Para eso, en el siguiente video vamos a construir una estructura de datos en Python que recuerda de dónde vino cada número y así poder conectar todo y calcular el gradiente de forma eficiente. Entonces, si te gustó el video, dale like, compártelo y dime en qué parte de este te trabaste, y así nos podemos ver en el siguiente video.